Hola, Dios te bendiga. Hoy leeremos y analizaremos el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis, que se encuentran en el capítulo 2 y 3 de este libro. Estas iglesias existieron realmente en el siglo I, y Jesús les habla directamente, evaluando su condición espiritual. No es un mensaje simbólico ni emocional, sino una confrontación a la verdad con un llamado claro al arrepentimiento y a la fidelidad del Señor. Vamos a leer los pasajes clave de cada iglesia y luego entraremos en la interpretación de estas. Amén. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Vamos a tener en cuenta esto. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida. Versículo 7. Esto se lo dice a la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia de Esmirna? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los 2 filos, dice esto, versículo 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Y versículo 17. Al que venciere, daré del maná escondido. Ahora sigue la iglesia de la Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios dice esto. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Aquí hay un punto importante, pero vamos a pasar a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Sardis. Escríbele al ángel de la iglesia de Sardis y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guardadlo y arrepiéntete. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. Y ahora sigue la iglesia de Filadelfia, y quiero que vean una gran diferencia que tiene esta iglesia a las demás, que dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea, y dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Bueno, mis hermanos, después de leer la palabra de Dios, puedo decir que Jesús no escribe a estas 7 iglesias para motivarlas emocionalmente, sino para confrontarlas con la verdad. Cada carta inicia mostrando quién es Él, porque Cristo habla con autoridad como un juez y Señor de la iglesia. Cuando dice: yo conozco tus obras, como lo acabamos de leer, declara una omnisciencia. Nada está oculto delante de Él, Él lo conoce todo. Cada iglesia representa una condición espiritual real que está pasando, no solamente lo que pasó en el pasado, sino hoy en día. Por ejemplo, Éfeso tenía doctrina correcta, pero había perdido su amor. Esmirna
Esmirna sufría persecución, pero permanecía fiel. Pérgamo y Tiatira toleraban el pecado y la falsa doctrina. Sardis aparentaba vida espiritual, pero estaba muerta en vida. Filadelfia tenía poca fuerza, pero guardaba la palabra de Dios. Y la Odisea era tibia y autosuficiente y engañaba por su propia comodidad. Cristo no suaviza el diagnóstico de cada iglesia. El llamado al pecado por su nombre, como las cosas que son, que es pecado. El pecado no es grande ni pequeño, el pecado es como tal lo que es. Confronta la hipocresía y exige arrepentimiento. El mensaje central no es la prosperidad ni el éxito, sino arrepentimiento, santidad y perseverancia en la fe. Jesús no busca iglesias grandes, sino iglesias fieles a Él, a su palabra, a la voluntad del Padre. No le interesa la apariencia espiritual, sino la obediencia real. Por eso repite una y otra vez, arrepiéntete. Y eso es lo que acabamos de leer ahora en su palabra. Cada carta termina con una promesa al que dice, al que venciere. Esto muestra que la salvación no es una emoción pasajera, sino una fe que persevera hasta el final. Las promesas apuntan al reino eterno, a la vida eterna. Como dice su palabra, tenemos que hacer tesoros allá en los cielos y no aquí en la tierra. Esto también conlleva tener comunión con Dios permanentemente y autoridad con Cristo. Estas cartas siguen vigentes hoy porque los mismos pecados se repiten en las iglesias modernas hoy en día. Lo que es la tibieza, el orgullo espiritual, la falsa doctrina, el amor al mundo, el amor al pecado. Jesús sigue hablando hoy por medio de su palabra, llamando a su iglesia a la verdad, a la santidad, a la fidelidad al evangelio. No es un mensaje para entretener, sino para corregir nuestras vidas, para corregir el camino y volver a lo que éramos. No es para manipular emociones, sino para producir convicción. Cristo no negocia con la verdad, porque les digo algo, mis hermanos. Él llama a cada uno al arrepentimiento, porque su deseo es salvar. Cristo tiene un sueño que se llama salvación.